nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues en esta sesión 5 estamos ya acercándonos al final. El centro de esta sesión 5 es el juicio. Una vez que ya transitamos por las sesiones anteriores 1, 2, 3 y 4, donde se ve todo el catástrofe, donde se ve todo el desorden a nivel mundial, donde se ve el desorden en las diferentes culturas a lo largo de la historia, en donde se ve el pecado presente en cada uno de los pueblos, de las naciones y de las personas, pues en esta sesión comenzaremos en el capítulo 14 a revisar la justicia. La justicia de Dios tiene que hacerse presente, porque si bien es cierto que Dios es manso, paciente, humilde de corazón, la misma justicia viene como una consecuencia de este mismo amor y de esta misma mansedumbre por parte de Dios para con respecto de su pueblo. Entonces, vamos a comenzar, si les parece bien, capítulo 14. Es una lectura un poco larga, la vamos a ir fraccionando. Capítulo 14, versículo 6. Esta parte se titula La hora del juicio. Comienza de la siguiente manera. Vi otro ángel volando por lo más alto del cielo, llevando la buena noticia eterna para anunciarla a los que residen en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Él proclamaba con voz potente: respeten a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Entonces este ángel está diciendo: ha llegado el momento del juicio. Continúa, segundo ángel. Un segundo ángel lo acompaña diciendo: cayó la gran Babilonia, la que embriaga a todas las naciones con el vino furioso de su prostitución. Obviamente lo revisaremos ahorita que analicemos. La gran Babilonia representa el pecado y las naciones en pecado. El tercer ángel, en el versículo 9, un tercer ángel los acompañaba diciendo a grandes voces: el que adore a la fiera y a su imagen, el que acepte su marca en la frente y en la mano, habrá de beber el vino de la cólera de Dios, vertido sin mezcla en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles santos y delante del Cordero. El humo del tormento se eleva por los siglos de los siglos. No tiene descanso ni de día ni de noche a los que adoran a la fiera y a su imagen, a los que reciben la marca de su nombre. Estos versículos del 9 al 11 los vamos a guardar ahorita en la mente, porque hace referencia prácticamente al infierno. Lo vamos a revisar ahora. Versículo 12. Aquí está la constancia de los santos, que observan los mandamientos de Dios y se manifiestan fieles a Jesús. Oí una voz celeste que decía: escribe, felices los que en adelante mueran fieles al Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus fatigas, porque sus obras los acompañarán. Qué bendición tan grande, porque en todo este castigo hay aquí una bienaventuranza: felices los que mueran de ahora en adelante fieles al Señor. Continúa el libro en el mismo versículo 14, dice: vi una nube blanca y en la nube sentada una figura humana, con una corona de oro en la cabeza y en la mano una hoz afilada. Esta figura humana sin duda es nuestro Señor Jesucristo, coronado de oro, vestido de blanco, pero con una hoz en la mano, listo para llevar a cabo el juicio. Debemos ser conscientes de que quien va a llevar a cabo este juicio es personalmente nuestro Señor Jesucristo, puesto que Él es la ley, Jesucristo ley. Continúa en este mismo versículo 15:
Salió otro ángel del templo y gritó en voz alta al que estaba sentado en la nube: mete la hoz y siega, porque ya llegó la hora de la siega, cuando la cosecha de la tierra esté bien madura. El que estaba sentado en la nube metió la hoz en la tierra, y la tierra quedó segada. Salió otro ángel del templo del cielo, también él con una hoz afilada. Por último, salió otro ángel de junto al altar, el que controla el fuego, y dijo a grandes voces al de la hoz afilada: mete la hoz afilada y vendimia las uvas de la vid de la tierra, porque los racimos están maduros. El ángel metió la hoz en la tierra y vendimió la vid de la tierra y echó las uvas en una cuba grande de la ira de Dios. Pisaron la cuba fuera de la ciudad y se desbordó la sangre de la cuba, que llegó a una altura del freno de los caballos en un radio de 300 kilómetros. Aquí se están presentando entonces estos, son en total, si los cuentas, son 6 ángeles en torno a la hora del juicio. Otra vez está presentando Juan, el autor, una serie de cuadros plásticos llenos de alegorías, llenos de simbolismos. ¿Qué podemos decir al respecto? Sin duda, el juicio. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Qué dicen las notas exegéticas? Bueno, pues aparecen en total, ¿verdad? Estamos hablando de un total de 6 ángeles. 3 ángeles aparecen primero, la figura de nuestro Señor Jesucristo, acompañada de otros 3 ángeles, ¿verdad? Sí. Y estos ángeles pues son heraldos de Dios que vienen a anunciar los últimos acontecimientos. Llama mucho la atención el que sean 6 ángeles. Siempre hemos escuchado en la perfección el número 7. Quien da la perfección en la hora del juicio es nuestro Señor Jesucristo, que se hace valer de 3 ángeles primeros para anunciar, viene después Él y 3 ángeles segundos para ejecutar el juicio. Si regresamos aquí al versículo que les dije hace rato, que es el versículo 11, dice, bueno, desde el 9, dice: un tercer ángel los acompaña diciendo a grandes voces: el que adore a la fiera y a su imagen, el que acepte su marca en la frente o en la mano, habrá de beber el vino de la cólera de Dios. En el versículo 11, ahí adelante dice: el humo del tormento se eleva por los siglos de los siglos. Es decir, aquí hay un tormento eterno a aquellos que adoran a la fiera, porque es un humo de tormento que se eleva por los siglos de los siglos. No tienen estas almas, estos que adoran a la fiera, no tienen descanso ni de día ni de noche, ¿sí? Los que adoran a la fiera y los que adoran a su imagen, los que reciben la marca de su nombre. Entonces, si tú, ya ves que en algún momento tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, o hasta tu esposo o tu esposa te dice: a ver, ¿dónde está demostrado que existe el infierno? Ahí está, Apocalipsis capítulo 14, versículo 11. Obviamente hay que interpretarlo bien de acuerdo a las notas exegéticas. Entonces, sin duda hay un infierno. No, y nuestro Señor Jesucristo en su misma palabra nos dirá, ¿no?, que allí será el llanto y el rechinar de dientes, se va a separar buenos de malos. Y es este justo el momento en el que Él con la hoz está separando los buenos de los malos. Exactamente. Sí, de hecho, desde el inicio del capítulo, desde la aparición de los ángeles, todo el proceso va dando la depuración de los reprobos y de la gente que se va a salvar, inclusive de la gente que está indecisa, podríamos decirlo así, como le dice que deben de prevalecer y que deben de estar pendientes y no doblegarse ante la fiera, porque si eres marcado por la seña de la fiera, pues no tendrás salvación, ¿no? Y tendrás que ir al infierno.
y ahí es donde separa a los justos del infierno, en ese proceso de los 6 ángeles, de su aparición. Entonces, en esta parte, yo siento que en una parte inicia precisamente esa separación, y les dice también a los justos que mantengan firmes, que no se dobleguen, porque van a ser momentos muy difíciles, Sí. más que los que estamos viviendo, ¿no? En este momento llegamos a tener algunos momentos difíciles, y lo vemos en algunos gobiernos donde, a pesar de tanta evidencia que existe, de tantas mentiras, mucha gente los sigue adorando como los mesías, ¿no? Y uno cuando lo ve, dice, oye, ¿cómo es posible que la gente se fanatice tanto y no se dé cuenta del daño que se está causando, ¿no? Sí. Lo vemos en algunos países y lo vemos en Latinoamérica, en Asia, Sí. inclusive en los mismos Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo siguen al señor Trump, pese a las evidencias de que el señor pues no es muy apto para gobernar, pero aún así sigue teniendo mucha preferencia? Bien. De ahí la urgencia de la conversión Exactamente. para todos La nosotros. conversión. Aquí estamos todavía en la parte en donde se está anunciando el juicio. Se está anunciando el juicio, hay un juicio, hay una orden, y este hombre vestido de blanco en la nube comienza a llevar a cabo el acto de la ciega. ¿Algo más al respecto de estos versículos? Pues así como estaban hablando ahorita de ese destino fatal de los que adoran al demonio, a la fiera, y que se dice pues que va a ser un sufrimiento de día y de noche, ¿verdad? No va a cesar, no va a terminar. También está la parte de que no debemos nosotros como desanimarnos, porque todos los fieles al Señor, todos los seguidores al Señor, se dice que hasta su propia muerte serán felices en su misma muerte, ¿verdad? Sí. Entonces Dios nos tiene como premio unas pues, bienaventuranzas eternas. Entonces, y prevalece la fe, la esperanza, y pues debemos aferrarnos a eso. O sea, no todo es así, esa fatalidad, sino lo contrario para los fieles a Dios. Algo también, los 3 primeros ángeles dan el anuncio de este momento, ¿no? Sí. De este momento de juicio, en tanto que los 3 últimos ángeles serán los encargados de propiamente llevar a De cabo ejecutar. el proceso Claro. de ejecución. Sí. Este versículo 12 y 13 que comenta Azucena son muy esperanzadores, porque dice, aquí está la constancia de los santos, es decir, los santos que son constantes. Y un santo en la vida terrenal es uno que se mantiene en estado de gracia santificante. No significa que es alguien que ya vuele porque ya es santo o ya le salieron alitas. No, alguien que en este mismo proceso de vida terrenal que nos toca vivir con los hijos en la escuela, con el trabajo, con la oficina, en el hogar, allí mantener nuestro estado de santidad, nuestro estado de gracia. Y entonces, ¿qué dice? Dice el libro directamente, felices, dichosos y bienaventurados los que mueran fieles al Señor. Este es un punto importante, mi querido Omar, porque muchas veces pensamos, y el mismo libro lo dice, que los que van al infierno son los que están adorando a la fiera, a la bestia, y se dejan marcar. Bien, pues y hablo por mí, cada uno de nosotros, cuando cometemos pecado, es una adoración. Porque, si le quieres llamar o no adoración, pero sí estamos cediendo al mal. Entonces, este versículo dice, felices, dichosos, bienaventurados, los que mueran fieles. Quiere decir que en la vida vas a subir y bajar, vas a caer y levantarte, pero si Dios te da la fortuna y tú tienes el firme propósito de mantenerte fiel al Señor hasta el momento de muerte, con estas subidas y bajadas, la bienaventuranza ya es tuya. La bienaventuranza es promesa para cada uno de nosotros. Así es. Sí, definitivamente una bienaventuranza la entiendo como el gozo eterno, ¿verdad? Sí. Así lo veo. Estoy de acuerdo con lo que estoy escuchando ahora con ustedes, y a mí me llevó esta primera parte de este capítulo a poder leer la segunda carta a los Corintios que escribió San Pedro.
No, es San Pablo. San Pablo, perdón. Y nos cita que no se junten los que rechazan la fe. No se junten con los que rechazan la fe. Es cosa absurda. ¿Podría unirse la justicia y la maldad? ¿Podrá convivir la luz y las tinieblas? Todavía antes del juicio, apenas va a empezar el juicio, y Dios todavía en su infinita misericordia nos pide la conversión. Todavía nos da una última oportunidad, porque ya va a empezar el juicio. De hecho, durante el proceso mismo del juicio, todavía ha dado varias oportunidades, no nomás da una al inicio, sino en diversas partes da la oportunidad de la conversión y lo De la manifiesta. conversión. Así es. Es Pues momento vamos- de convertirse, es momento de convertirse. Vamos directamente a esos siguientes puntos. Bien, vamos al capítulo 15. Pues resulta que en este anuncio de juicio, si de por sí va a ser doloroso, vienen en el proceso de juicio las 7 últimas plagas mencionadas en el capítulo 15. A partir de aquí se menciona la existencia de estas 7 últimas plagas, en donde aun y cuando se lleve a cabo el juicio, habrá plaga, habrá tormento. Entonces el juicio se va a ver atormentado por estas plagas, y estas plagas son pues una propia consecuencia de nuestro pecado, y de nuestro pecado enfrentándose con la justicia divina. Bien, capítulo 15, entonces, las 7 últimas plagas. Dice el libro de la siguiente manera, versículo 1. Vi otra señal en el cielo, grande y admirable, 7 ángeles que llevaban las 7 últimas plagas, en las que se agota la ira de Dios. Vi una especie de mar transparente, veteado de fuego. Los que habían vencido a la fiera, a su imagen y al número de su nombre, estaban junto al mar transparente con cítaras de Dios. Cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Y aquí viene el canto. Es un canto muy bonito. Dice: grandes y admirables son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y acertados tus caminos, Rey de las naciones. Esta es la primera parte del cántico. Segunda parte del cántico. ¿Quién no te respetará, Señor? ¿Quién no dará gloria a tu nombre? Tercera parte del cántico. Solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán a adorarte en tu presencia, porque se han revelado tus decisiones. Continúa el capítulo, versículo 5. Después vi cómo se abría el templo, la tienda del testimonio en el cielo. Del templo salieron los 7 ángeles de las 7 plagas, vestidos de lino puro, resplandeciente, ceñida la cintura con cinturones de oro. Uno de los 4 vivientes entregó a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó de humo por la gloria y el poder de Dios, y nadie podía entrar a este templo hasta que se completaron las 7 plagas de los 7 ángeles. Bien, se va entonces a ejecutar el juicio. Antes de la ejecución del juicio aparecen estos 7 ángeles con copas llenas de ira de Dios, pero aparecen también junto a estos ángeles una especie de mar transparente, y junto a este mar transparente, ¿quiénes aparecen allí? Los que habían vencido a la fiera, los que se salvan. Los que se salvan aparecen junto a este mar transparente, veteado. ¿Qué significará este mar transparente? El cielo. El cielo. Sí, pero también nos habla, bueno, hace como una semejanza con Sí. el Mar Rojo, ¿no? Ujú. Esa salida, aquellos que pasaron el Mar Rojo, que pasan por la prueba, que sobrellevan toda aquella lucha contra la fiera y salen avantes, transitan por el camino de la conversión. Ya transitaron por el camino de la conversión. Bien.
Todo esto se sigue llevando a cabo antes del juicio, ¿eh? Todavía no comienza el juicio, están los preparativos. Lo que llama, recuerdas por ahí en la clase anterior, tú comentaste, Omar, Mateo 24 y 25, donde habla todo lo referente a los últimos tiempos, allí se le llama los dolores del parto. Entonces estamos en los dolores del parto para que se lleve apenas a cabo el juicio. No se han derramado las 7 copas. Bien. Y, perdón, una cosa, aunque estos fieles no se hunden en el mar, pero sí también el mar nos muestra como esta tribulación de la vida Ordinaria y cotidiana, ordinaria y así es. cotidiana, ¿no? El estar en la tribulación de estar venciendo la tentación. Ujú. Así es. De hecho, las notas exéticas de la Biblia menciona que hay hombres en la actualidad que no creen en los castigos de Dios y siguen en su mundo de pecado, ¿no? Entonces, esa tribulación que van a vivir y que vamos a vivir también, que de repente nos hacemos socarrones, como bien dice César, que con nuestras actitudes y nuestros pensamientos casi adoramos a la bestia, pues tenemos que otra vez depurarnos y convertirnos nuevamente, ¿no? Entonces, esta parte de las tribulaciones sí son muy fuertes y pues son pasos y tragos muy amargos que tenemos que pasar, Sí. ¿verdad? Respecto de este cántico, perdón, ibas a comentar. En relación a lo que dice Aurorita de que los fieles no se hunden a pesar, pues van siguiendo las huellas del Cordero, ¿verdad? Como Ujú. los israelitas seguían las huellas de Moisés. Cierto. Ujú. Y eso es como semejante o semejar a la firmeza y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, estar de pie. Ujú. Están de pie, claro, están de No pie. te hundes. ¿Sí? No sé si comenta algo de estos que están junto al mar, están con cítaras. Cítaras son, Están cantando. están cantando, Son están instrumentos ofreciendo alabanzas. musicales, alabando, Así claro. Al contrario de los otros que están blasfemando y uniéndose a la fiera, estos, como dice Omar, están alabando, Alabanza. en alabanza. Y este cántico está dividido en 3 partes, bueno, allí lo podemos revisar. La primera parte, ¿a qué hace referencia? Dice, grandes y admirables son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y acertados tus caminos, Rey de las naciones. Pudiéramos identificar muy bien que esta primera parte tiene un toque de ¿qué será? De admiración De por la admiración. obra de Dios, por su obra salvadora, por todo este plan de salvación que comenzó justamente desde el Antiguo Testamento y se viene a concretar Bien. ahora en el Nuevo Testamento. Ok. La segunda parte comienza con el versículo 4. ¿Quién no te respetará, Señor? ¿Quién no dará gloria a tu nombre? Esta parte es más como de un tinte de la misma gloria. Es el reconocer a Dios definitivamente como Señor de señores, todopoderoso, Rey de todas las naciones, del Bien. cielo y de la tierra. Y la tercera parte, Omar, donde dice, tú solo eres santo y todas las naciones vendrán a adorarte en tu presencia porque se han revelado tus decisiones. Esta tercera parte, ¿qué tinte tiene? Tiene que tener el tinte de adoración de todos los salvados. Ah, ok. Exactamente. Son los salvados quienes entonan este canto. Así es. Adoración hacia el Señor. Bien. Vamos al tercer momento de lectura. Bien, vamos al capítulo 16. ¿Qué contienen estas copas de ira? Capítulo 16, las copas de la ira de Dios. Versículo 1. Oí una voz potente que salía del templo y decía a los siete ángeles, vayan a derramar a la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Salió el primero y derramó su copa en la tierra. A los que llevaban la marca de la fiera les salieron úlceras malignas y graves. Es decir, aquí hay un castigo en el cuerpo. Este es un castigo en el cuerpo. Versículo 3. El segundo ángel derramó su copa en el mar. Se convirtió en sangre como de muerto
y murieron todos los seres vivientes del mar. Aquí pudiéramos hacer referencia a una de las plagas de Egipto, ¿verdad? Versículo 4. El tercer ángel derramó su copa en los ríos y manantiales y se convirtieron en sangre. Estos ríos y manantiales hacen referencia a la multitud de los pueblos. Continúa diciendo, oí que el ángel de las aguas decía, justa es tu sentencia, oh santo, el que eres y el que eras, porque derramaron la sangre de santos y profetas, les darás a beber sangre como se merecen. Y oí decir al altar, sí, Señor Dios Todopoderoso, tus sentencias son justas y acertadas. Entonces esta tercer copa se derrama sobre pueblos y naciones. Versículo 8. El cuarto derramó su copa en el sol y permitieron quemar a los hombres con fuego. Los hombres se quemaron terriblemente y blasfemaron del nombre de Dios, que controla estas plagas, pero no se arrepintieron dando gloria a Dios. El quinto derramó su copa sobre el trono de la bestia. Su reino quedó en tinieblas y se mordía la lengua de dolor. Blasfemaron del Dios del cielo por sus úlceras y dolores, pero no se arrepintieron de sus acciones. Versículo 12. El sexto derramó su copa en el río grande, el Éufrates. Su agua se secó para abrir paso a los reyes del oriente. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la fiera y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos como sapos. Son los espíritus de demonios que hacen señales y se dirigen a los reyes del mundo y los reúnen para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Atención, que llegó como ladrón. Dichoso el que vela y guarda sus vestidos, así no tendrá que pasear desnudo enseñando sus vergüenzas. Los reunió en un lugar llamado en hebreo Armagedón. El séptimo derramó su copa en el aire. Del templo y del trono salió una voz potente que decía, se terminó. Hubo relámpagos, estampidos y truenos. Hubo un gran terremoto como no lo había habido desde que hay hombres en la tierra. Así de violento era el terremoto. La gran ciudad se partió en 3 y se derrumbaron las ciudades de las naciones. Dios se acordó de Babilonia la grande y le hizo beber la copa de la ira de su cólera. Huyeron todas las islas y no quedaron montañas. Granizo gigantesco como talentos cayeron del cielo sobre los hombres. Los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo, que era una plaga terrible. Pues, ¿qué podemos decir? Híjole, pues llega la última oportunidad de la conversión, ¿verdad? Y aquí podemos hacer como esa comparativa con el Éxodo. Sí. Sin embargo, pues aquí ya se está cumpliendo plenamente este momento de castigo. La ira de Dios llega de verdad hasta sus últimas consecuencias. Sí. Y a pesar de eso, de toda esa calamidad, de tanta plaga, tanto ese terremoto que nunca se ha visto, siguen blasfemando en contra de Dios, o sea, no se arrepienten y siguen cometiendo pecados, ¿no? Este hábito que en la vida vamos adquiriendo hacia el bien o hacia el mal, finalmente en el momento del juicio allí se verá, porque la gente que nunca cultivó el bien seguirá siendo enojada contra Dios y cada vez más, en tanto que la gente que fue cultivando el bien será más fácil que no reniegue de Dios, ¿no? Sí, es cierto. En esta parte vemos los castigos que va dando Dios
hacia la humanidad, hacia los no creyentes, a los reprobos, pero también se ve que la descomposición de las ciudades o de las sociedades de los diferentes países y de las diferentes regiones se va viendo cada vez más. ¿Qué quiere decir esto? Hoy tenemos ciudades, en Europa inclusive, donde tienen una cultura del pecado. ¿A qué me refiero? Que permiten los matrimonios igualitarios, hay ciudades donde se permite la drogadicción, hay ciudades donde hay un elevado índice de prostitución. Entonces todo eso va socavando la vida de la persona que vive recatada, y es ahí donde nos dice Dios, manténganse alertas porque las cosas se van a poner más difíciles, y ante todo eso pues hay que rescatar a los jóvenes, y porque son los primeros que tienen el riesgo de caer en esas situaciones de desquicio, vamos a decirlo así, Sí. porque la misma sociedad los va llevando, inconscientemente los muchachos se van metiendo, pero si nosotros tenemos la habilidad de poderlos mantener en la presencia de Dios y en el camino de Dios, pues va a ser muy difícil, porque vamos a caminar contracorriente, o vamos a remar contracorriente, o vamos a nadar contracorriente, pero pues es la parte que nos toca a nosotros hacer. No dejar que se nos desvíen, y cuidar que siempre estemos caminando en la presencia de Dios, en los caminos de Dios, en la ley de Dios, ¿verdad? Entonces aquí definitivamente menciona todos los castigos que se vienen precisamente en esas ciudades donde cada vez es más prolífero el pecado. Y ahora estas son imágenes que de por sí, de sí mismas son tenebrosas, son muy ejemplificativas a nivel de una imagen de cómo pudiera llegar a ser todo esto. Sin duda será peor. Sin duda será peor, ya indescriptible. Me llama mucho la atención aquí de esta parte que acabamos de leer, a partir del versículo 13, dice: vi salir de la boca del dragón, de la boca de la fiera y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos como sapos. Uno puede decir, bueno, pueden decir lo que quieran, este dragón, y salen espíritus de ahí. Y continúa diciendo: son los espíritus de demonios que hacen señales y se dirigen a los reyes del mundo y los reúnen para la batalla. ¿Qué quiere decir? Que una de las plagas es la guerra. La guerra entre los que están marcados por el bautismo y los que están marcados por la bestia. Aquí hay una guerra. Es decir, aún y cuando hay un juicio que es doloroso, aún y cuando hay plagas que son dolorosas, los que están a favor, los que están en contra, entrarán en conflicto. Y entrarán en conflicto no por los que están, no por deseo de los que están a favor de Dios, sino que habrá persecución y habrá guerra de los que rechazan la gracia contra los que aceptan la gracia. Pero fíjate, además dice, atención que llegó como ladrón. Desprevenidos todos. Entonces, todo esto que habíamos visto en las sesiones anteriores, todo este desorden aquí, como consecuencia de lo mismo, es este juicio. Si me permiten poner el siguiente ejemplo, lo ponemos de repente en alguna de las clases. Voy a poner el siguiente ejemplo, para ejemplificar que todo esto no es tanto, claro, es mandato de Dios, pero como consecuencia de nuestros actos, ¿sí? Imagínense, en el ejemplo que voy a poner, imagínate que estás tú, así como el día de hoy, viernes, en tu casa, ya terminaste de descansar, ya está toda la casa en silencio, tú estás solo en tu casa, estás sola, todos salieron de la casa y tú estás solo. Te dispones ya a descansar, haces tus oraciones, te pones tu ropa de dormir y de repente tocan la puerta, bajas y resulta que es un amigo que tenías allá en la secundaria o en la primaria y que tenías 10, 20 o 30 años que no veías y que era muy amigo tuyo, lo invitas a pasar y de repente sacan unos refrescos, esos refrescos se convierten en cerveza, en licor y eso comienza a ser un desorden. Imagínate que eso ocurre, tú no llevas una vida así,
pero de alguna manera esta situación comienza a salirse de control, en este ejemplo que estoy poniendo, en este cuentito que estamos armando, y ahí comienza a haber licor, comienza a haber actos impuros, comienza a haber escenas que no deberían de haber, y al siguiente día sábado te despiertas, no recuerdas qué pasó, recuerdas vagamente algunas cosas, comienzas a ver las señales de licor, de actos que no debieron haber ocurrido, te sientes muy mal, estás que no sabes qué ocurrió, ya estás otra vez solo, ves la escena que atestigua que allí hubo pecado y de repente vuelven a tocar la puerta, abren la puerta y es el Papa Francisco con el Santísimo, queriendo entrar a tu casa. ¿Cómo te sentirías? Indigno, sucio, avergonzado, y eso causa dolor. Causa dolor tu pecado ante la luz. ¿Sí? Entonces el Papa Francisco, al ver esa situación, se brinca a la banqueta de enfrente, donde hay un convento de religiosas contemplativas, les toca la puerta y los reciben gustosas. Eso es un ejemplo de la justicia. Significa que ante todo esto es la luz quien se presenta. ¿Se acuerdan en el capítulo anterior? Esta figura como humana, así lo dice el Apocalipsis. Esta figura como humana, coronada de oro, vestida de blanco, lista para cegar la tierra, con una hoz en la mano, es Dios en su justicia, es Dios que primero de ser justicia es luz, pero ante la luz el pecado causa dolor. Entonces todo esto es una consecuencia de esto mismo, de nuestros actos, de mi acto, de mi renegar y de mi preferir en cierto momento el pecado a la gracia. Cuando llegue la luz vestida de sol mismo, como es ella misma, esta luz, la luz divina, nuestro Señor Jesucristo, mi actuar durante este mundo va a ser el dolor. Ese va a ser el dolor. Y enfrentarse mi historia de pecado con la luz que es nuestro Señor, tendrá que haber ahí un acto de justicia. Y dice, fíjate, dichoso el que vela y guarda sus vestidos, o sea, su estado de gracia, ¿verdad? Así no tendrá que pasear desnudo enseñando sus vergüenzas. Sus vergüenzas. Bien. ¿Algo más de este capítulo? Está triste. Pues desolador, ¿verdad? A pesar del vasto castigo también, bueno, la impertinencia de las personas, la insensatez, el querer creer que van a poder luchar contra Dios. Y la impenitencia, el no ceder ante aquella luz grande que es Dios, que es como lo hemos dicho y ahorita se comentó en la mesa, es un momento, es una última oportunidad, es un llamado a la conversión y habrá quienes no. Habrá quienes no. Y eso está escrito, tendrá que cumplirse. Habrá quienes no. ¿Sí? Habrá quienes no continúen en esa impenitencia, se mantengan impíos, es decir, contrarios a la piedad, sin piedad, y más aún, blasfemen contra Dios, blasfemen contra su gloria y vayan y ataquen en guerra, en acto de guerra a los conversos. Bien. Mucho tiene que ver también ahorita lo que platicamos en relación a que muchas personas erróneamente creen conocer a Dios, mas sin embargo Dios no nada más es ir a misa y creer que ya cumpliste, ¿verdad? Tiene mucho que ver también el hecho de lo que citaba ahorita el señor Luis, que ahora en la actualidad estamos muy inmersos a sublevarnos a ver las cosas como si fueran comunes, siendo que no son comunes todas estas atrocidades que están sucediendo actualmente, ¿verdad? Pero lo que sí es real es de que Dios existe
de que lo que sí es real es que Dios nos ama, y lo que sí es real es de que Dios nos está anunciando las cosas que fueron, las cosas que son y las cosas que van a ser. Vamos entonces ahora al cuarto momento de lectura, que es el capítulo 17, el juicio de la gran prostituta. Este capítulo está otra vez lleno de alegorías, lleno de imágenes. Vamos a revisarlo con calma. Dice, capítulo, dijimos, ¿cuál es? 17. Versículo 1. Uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas se acercó a mí y me dirigió la palabra. Ven a que te muestre el castigo de la gran prostituta, sentada a la orilla de los grandes ríos, con la que fornicaron los reyes del mundo, y con el vino de su prostitución se embriagaron los habitantes del mundo. Habla del pecado en general. Me trasladó en éxtasis al desierto. Allí vi una mujer cabalgando una fiera color escarlata, cubierta de títulos blasfemos, con 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer vestía de púrpura y escarlata, enjollada de oro, piedras preciosas y perlas. En la mano sostenía una copa de oro llena de obscenidades e impurezas de su fornicación. En la frente llevaba un título secreto. Decía, Babilonia la Grande, madre de las prostitutas y las obscenidades de la tierra. Es una representación muy gráfica de todo lo que es el pecado, las ciudades de pecado y los actos de pecado. Versículo 6. Vi a la mujer emborrachada con la sangre de los santos y la sangre de los testigos de Jesús, es decir, en acto de sacrilegio. ¿Sí? Lo voy a volver a leer. Vi a la mujer emborrachada con la sangre de los santos y la sangre de los testigos de Jesús. Me llené de estupor a su vista. El ángel me dijo, ¿de qué te admiras? Te explicaré el secreto de la mujer y de la fiera que la soporta, la de las 7 cabezas y los 10 cuernos. La fiera que viste existió y ya no existe, pero va a subir del abismo para ser aniquilada. Los habitantes del mundo cuyos nombres no están escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida, se asombrarán al ver que la fiera existió y no existe y se va a presentar. Aquí se pondrá a prueba el talento del perspicaz. Las 7 cabezas son 7 colinas donde está entronizada la mujer. Hace referencia a Roma, al Imperio Romano. Son también 7 reyes. 5 han caído, 1 está reinando y el otro aún no llega. Cuando venga, durará poco. Aquí hace referencia a 7 a 8 reyes de Roma que tuvieron persecución, emperadores, que hicieron persecución. La fiera que existía y no existe ocupa el 8º puesto, pues es uno de los 7 y será destruido. Los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no reinan, pero durante 1 hora compartirán con la fiera la autoridad. Tienen un solo propósito y someten su poder y autoridad a la fiera. Y aquí viene una parte muy bonita. Dice, lucharán con el Cordero, pero el Cordero los derrotará, porque es Señor de Señor y Rey de Reyes. Y los que Él ha llamado son elegidos y leales. Añadió, los ríos que viste, donde está sentada la prostituta, son pueblos, multitudes, naciones y lengua. Quiere decir, el mundo entero. Los 10 cuernos que viste y la fiera aborrecerán a la prostituta. La dejarán arrasada y desnuda. Se comerán su carne y la quemarán. Quiere decir que el mal mismo consumirá a la prostituta. ¿Sí? Continuó, porque Dios los ha movido a ejecutar su designio, aunado propósitos
y sometiendo sus reinos a la fiera, hasta que se cumplan los planes de Dios. La mujer que viste es la gran capital, soberana de los reyes del mundo. Aquí se hace justicia. Aquí se hace justicia, cae el pecado, representado aquí gráficamente en esta mujer, en una prostituta vestida de escarlata, cuando los ángeles y los santos visten de lino, de blanco, esta mujer viste de escarlata, colgada de perlas y de joyas finas, ostentosa, alabándose a ella misma, pero es vencida. Es vencida. Aquí viene la justicia. Aquí viene la justicia en estos cuadros tan pintorescos. Pues sí, y la prostitución en la Biblia significa la idolatría. O sea, nos está hablando de toda la idolatría en el mundo, como si fuese una mujer, y cómo esta idolatría fue permeando, o ha ido permeando, o permeó también en reinos, en reyes, en emperadores, en pueblos, en lenguas, en culturas, en naciones. Aquí hace referencia a estas 7 colinas que son Roma, pero en general no es solamente el Imperio Romano, sino, como lo mencionan las mismas notas exegéticas, cualquier imperio que se ama a sí mismo, que se adora a sí mismo y da la espalda a Dios. Sin duda ha habido imperios y continúan que tienen a Dios como punta de lanza, pero hay imperios que no. Todos estos imperios están representados en esta mujer, sentada en este animal que va cabalgando. ¿Algo más al respecto? Son imágenes. Así es. Aquí la gran prostituta hace referencia precisamente a la ciudad de Roma, bueno, al Imperio Romano, pero en la actualidad pues lo podemos enfocar a grandes ciudades. Y una de esas ciudades podemos mencionar Las Vegas, ¿no? Porque Las Vegas es Las Vegas, Ciudad Juárez, Tijuana, que es otra de las ciudades que están decayendo mucho. Aunque en general, cualquier ciudad, te vas a cualquier ciudad y cualquier ciudad tiene su zona. Sí, pero hay ciudades que ya la tienen muy desbordada, vamos, y que es muy, muy grande ya la... Y a donde la gente recurre a buscar ese desorden. A buscar ese desorden en lo oculto, porque se pierden entre la multitud, ¿sí? Se pierden entre la multitud, pero a los ojos de Dios nadie se pierde. Así es. Hasta el lema tiene, ¿verdad? Lo que en Las Vegas pasa, en Las Vegas se Las queda. Vegas se queda. O sea, es una forma muy tonta del ser humano de hacer una... Es decir, allí vas a ir a hacer tontería y nadie va a saber. Así es, pero pues hacerse con los ojos de Dios, tonto. exactamente. A los ojos de Dios todo se ve. Todo se Y ve. ahí ya te vas y se te va a olvidar, y no es cierto, ¿no? No es cierto. Sí, hay una justicia. Bien, capítulo 18 para terminar. La caída de Babilonia, que es la parte final del día de hoy. Capítulo 18. Después vi bajar del cielo a otro ángel con gran autoridad, y la tierra se deslumbró con su resplandor. Gritó con voz potente: cayó la gran Babilonia. Se ha vuelto morada de demonios, guarida de toda clase de espíritus inmundos, guarida de toda clase de aves impuras y repugnantes, porque todas las naciones han bebido del vino furioso de su prostitución, y los reyes del mundo han fornicado con ella. Y los comerciantes del mundo se enriquecieron con su lujo fastuoso. Es decir, los comerciantes del mundo aprovecharon de este pecado para enriquecerse. ¿Sí? Bien. Versículo 4. Oí otra voz celeste que decía, fíjense lo que dice esta voz celeste. Oí otra voz celeste que decía: pueblo mío, salgan de ella, salgan de esta ciudad, para no ser cómplice de sus pecados y no sufrir sus castigos. Es decir, hay una voz
que viene de lo alto, que te guía y te invita a que salgas de allí. ¡Qué grandeza! En todo este desorden, donde dices, bueno, ¿y dónde hay una luz para seguir? Otra vez, versículo 4, oí una voz celeste que decía, pueblo mío, con ese amor como solo Dios lo puede llamar, pueblo mío, salgan de allí, salgan de ella, para no ser cómplice de sus pecados y no sufrir sus castigos, porque sus pecados se apilan hasta el cielo y el Señor tiene en cuenta sus crímenes. Páguenle en su misma moneda, denle el doble por sus acciones, la copa en que preparó sus mezclas, llénenla al doble. Cuanto fue su derroche y su lujo, dénselo, pero ahora en pena y tormento. Todo ese lujo, todo ese derroche, todo ese pecado, ahora va al doble, pero en pena y tormento. ¿Sí? Se decía, tengo un trono de reina, no quedaré viuda ni pasaré penalidades. Por eso, en un día le llegarán sus plagas, matanza, duelo y hambre, y la incendiarán, porque el Señor Dios que la condena es poderoso. Y dice aquí, en un día, como decía hace rato, de manera intempestiva, de manera sorpresiva. Versículo 9. Por ella llorarán y harán duelo los reyes del mundo que con ella fornicaron y se dieron a lujo cuando vean el humo de su incendio. Y desde lejos, por miedo a su tormento, dirán, ay, ay de la gran ciudad Babilonia la poderosa, que en una hora se cumplió su sentencia. Los comerciantes del mundo llorarán y harán duelo por ella, porque ya nadie compra su mercancía, oro y plata, piedras preciosas y perlas, lino y púrpura, seda y escarlata, maderas aromáticas, objetos de marfil, instrumentos de piedras preciosas, de bronce, hierro y mármol, canela y especias, perfumes, mirra e incienso, vino y aceite, flor de harina y trigo, vacas, ovejas, caballos, carros, esclavas y esclavos. Son diferentes formas de ejemplificar el pecado, el lujo y la riqueza mala vida. Continúa el versículo 14. La ganancia que codiciabas se te escapó. Tu refinamiento y esplendor los has perdido y no los volverás a encontrar. Los comerciantes en esos productos que se enriquecían con ella se mantendrán a distancia por miedo a sus tormentos. Llorarán y harán duelo, diciendo, ay, ay de la gran ciudad que se vestía de lino, púrpura y escarlata, que se enjollaba con oro, piedras preciosas y perlas. Tanta riqueza arrasada en una hora. Todos los pilotos y navegantes, mineros y traficantes, todos los pilotos y navegantes, marineros y traficantes marinos se quedarán lejos y al ver el humo de su incendio gritarán, ¿quién como la gran ciudad? Se echarán polvo en la cabeza, llorarán y harán duelo gritando, ay, ay de la gran ciudad, de cuya abundancia se enriquecían los que navegan por el mar, que en una hora ha sido arrasada. Y termina el versículo 20 diciendo lo siguiente, alégrense por ella, cielos, santos y apóstoles y profetas, porque al condenarla a ella, Dios les ha hecho justicia. Después, un ángel poderoso levantó una piedra como una rueda de molino y la arrojó al mar, diciendo, así será arrojada con ímpetu Babilonia, la gran ciudad, y no se la encontrará jamás. No se escuchará en ti sonido de cítaras, cantores, flautistas y trompetas. No habrá allí artesanos de ningún oficio, ni se oirá en ti el ruido del molino, ni brillará en ti la luz de la lámpara,
No se oirá en ti la voz del novio y de la novia. Tus mercaderes eran grandes del mundo. Con tus hechicerías se extraviaron todas las naciones. En ella se derramó la sangre de profetas y santos y de todos los asesinados en el mundo. ¡Qué imágenes! ¡Qué imágenes! Qué fuerte, ¿verdad? Esta caída de Babilonia. Ahora ya no la vemos representada como una mujer, sino como una ciudad, ¿verdad? Una ciudad que dice que en una hora quedó desolada, aniquilada. Ya ni siquiera se quieren acercar por temor a los castigos que puede haber en ella. Sí, en una hora de manera repentina. ¿Y cómo describe Juan, obviamente la visión que Juan tiene, toda esta riqueza y todo este esplendor traducido en objetos, joyas preciosas, maderas aromáticas, canelas y especias, todos estos artículos seductores a la vista y a los sentidos que representan, pues esa misma seducción del pecado, de la cual Babilonia se había enriquecido, de la cual la gran ciudad se había enriquecido, a nivel que aquellos comerciantes dicen, ¿cómo tan rápido cayó? En una hora. Fíjate aquí, perdón, le robe la palabra. No. Hace referencia del castigo que le sucedió a Sodoma y a Gomorra. Y al Imperio Romano. Y al ¿no? Imperio Romano, exactamente. Pero también se ve la grandeza donde dice, pueblo mío, el cariño que le tiene a esa maravilloso. Que le dice, pueblo mío, salgan de ella para no ser castigados. Y ahí viene el castigo, ¿verdad? El castigo, todo lo que se va dando precisamente por los pecados, por las impurezas que se tiene, y menciona todo eso de las joyas, que vienen siendo pecados que se les va traduciendo en aromas, en piedras preciosas, etcétera, etcétera. Pero finalmente no dejan de ser pecados y cosas impuras, ¿no? Sí. Que son de esa ciudad. Uh-huh. Pero sí lo importante es la grandeza de Dios y el gran amor que nos tiene. Es decir, pueblo mío, salgan antes de que esto suceda. Sigue siendo el pastor, sigue Exacto. Siendo el pastor que cuida de su rebaño. Estas palabras, Luis, Ajá. Pueblo mío, te estremecen. Sí, son como para ponerlas ahí en la sala de tu casa, grabadas en oro. Palabra de Dios diciéndote, Ajá. Pueblo mío. Así es. ¿Sí? No somos un pueblo extraño. No. No somos un pueblo ajeno a Dios. ¿Se acuerdan en la segunda sesión? Por allí se hablaba del sello del bautismo. Eso nos hace de su pertenencia. Estas palabras son hermosas, hasta te estremecen. Pueblo mío. Con tanto amor, con cuánto cariño. Es que si te imaginas el cuadro, obscuridad, fuego, azufre, castigo, muerte, y se oye una voz que viene de lo alto, que te guía y te llama, con esas dos palabras tan dulces, llenas de sabiduría hacia nosotros, pueblo mío. Yo tuve esa percepción también desde que aquí en el versículo 1 al 3, el primer ángel que manda a Dios, está clara la presencia de Dios, ¿verdad? Porque dice, brilla o vislumbra, de alguna manera lo cita, que al pasar el ángel por el pueblo lanza una franja muy amplia de luz ante la oscuridad que se ve en el mundo. Pero me llamó a mí mucho la atención personalmente lo que estás citando, César, porque el mismo ángel, ¿sí? a mi forma de entenderlo, al repetir ha caído 2 veces, me dio a mí la percepción de que parece estar como conmovido el ángel, como si estuviera triste por los condenados. El mismo ángel que es mandado de Dios, es el heraldo de Dios. Él mismo está viendo las cosas y está muy Pues triste. es que ve la consecuencia. Así es. Y sin duda la piedad, en este ángel pudiéramos representar el sentimiento
que de alguna manera no se ha expresado aquí, pero qué bueno que tú lo mencionas, Omar, el sentimiento de los salvados contra el sentimiento de los salvados hacia los condenados. Sí puede ser esa tristeza, porque en esos salvados y en esos condenados va a haber hermanos, uno salvado, otro condenado, va a haber matrimonios, o papás, el papá, la mamá, hacia caminos diferentes, y claro que va a existir esa tristeza. Así es. Claro que va a existir esa tristeza. Sí. Ahora, Sí, aquí sí. el castigo no va a ser paulatino, sino va a ser de tajo. Ajá. Inclusive aquí lo dice, arrasada en 1 hora. O sea, no es que se van desgastando, no, llega el castigo y se acabó. Y en 1 hora. Tanta riqueza arrasada en 1 hora. Ujú. Esta parte de 1 hora ejemplifica que es un tiempo corto, Ujú. un tiempo finito Exacto, y un tiempo intenso. exacto. ¿Sí? ¿Cómo arrasar una ciudad en 1 hora, no? Quiere decir que es algo Sí. terrible. Y bueno, retomando bomba que atómica. si bien es cierto, por ejemplo, que si bien es cierto, se habla del Imperio Romano, también se habla de toda ciudad ciudad. que haya querido sobrepasarse con respecto de Dios, todo pueblo, toda nación, todo grupo que quiere superar a Dios Sí. y vivir en una vida de derroche, en una vida de pecado, en una vida de idolatría, o sea, suplantando a Dios y poniéndose encima de Dios, queriéndose poner encima de Dios. Tengo una duda. Si esto lo entendemos desde los grandes imperios, después las ciudades, después los pueblos, estoy haciendo una situación de más a menos. Quiere Ujú. decir que puede llegar incluso hasta la familia, A la ¿no? familia. Claro. ¿Es correcto? Sí. Ok, claro, de acuerdo. a la Entonces, familia. la misma Babilonia podemos ser nosotros como Sí. familia. Sí. ¿Así se entiende? ¿Sí? Porque la Babilonia, la gran ciudad, es grande o se ejemplifica grande por el pecado. Y el pecado ataca a persona por persona. Así es. Bien, pues, ¿qué temas tan intensos? Este tema intenso tenía que ser así porque la siguiente sesión, que es la última, viene la grandeza de Dios revelándose en lo que son las bodas del Cordero, en el siguiente tema que prepararemos para ustedes con mucho gusto. Bien, para terminar, palabras finales, un mensaje final de cada uno de nosotros. Omar, si nos haces favor. Pues a mí me gustaría citar a Mateo en su capítulo 18, versículo 6, donde nos dice que el que hiciera caer a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor les sería que amarraran al cuello una gran piedra de moler y que lo hundieran en lo más profundo del mar. ¿Qué quiere decir esto? Que es una cosa terrible pecar por uno mismo, pero es mucho más horrible conducir a otros a pecar. Gracias. Eso, ¿no? Yo veo aquí también en esta parte el amor que tiene Dios, a pesar de tanta dureza o cabeza dura que somos, como hasta en el último momento, en el último instante de la destrucción de la gran Babilonia, separa a la gente, separa a los justos de los pecados. Y lo hace con un cariño que dice, este pueblo no me lo tocas y estos son los que se van a destruir. Ese cariño y ese amor, ¿cómo lo manifiesta? Pues es lo que nos espera más adelante. Nada más la cuestión es, como dice, no doblegarse y estar atentos y siempre estar en oración. Entonces, es la gran lección que a mí en lo personal me deja este capítulo. Gracias, Azucena. Pues a mí me deja como mensaje, Jesús, que el Apocalipsis pues es un libro cristiano con mucha esperanza y muy consolador. Entonces, personalmente, pues me mueve a preocuparme más
por mi fe, por tener una conversión verdadera. Porque a pesar de todo lo que se va a vivir, todo lo que se ha platicado aquí en esto, siempre hay una esperanza y siempre va a vencer el bien sobre el mal. Y pues yo quiero ser fiel a mi Dios, luchar para ello. Un llamado a la fe y a la esperanza, como lo comentas. Sí, a mí me llama la atención, ¿verdad? Esta vestidura blanca de los salvos, que se contrapone ante tanta, la vestidura roja de la Gran Babilonia, etcétera, ¿no? Y me invita a permanecer fiel, expectante, orante, y fiel en los sacramentos, ¿no? La importancia del sacramento de la reconciliación, mantenerme en estado de gracia, mantenerme atenta, mantenerme observando. Velen y oren. Velen y oren. Y pues sí, este llamado, Dios ya lo está haciendo en este momento. Pueblo mío. Estas palabras me pegaron. Pueblo mío, ya hoy mismo Dios lo está haciendo. Entonces, estar atentos a su llamado, estar atentos porque uno no sabe ni el día ni la hora. Estuvimos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.